Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 1 del podcast Mi Paz, Tu Paz, una iniciativa que nace de la necesidad de llevar a la conversación los contenidos del programa de educación Acción para la Paz desarrollado por One Beyond War y el Grupo de Acción Rotaria por la Paz que busca preparar jóvenes constructores de paz. En este primer episodio nos acompañan 3 participantes del equipo de Venezuela, Mar, Maga y Agniela. Conversaremos del módulo 1 del programa, Introducción a la Construcción de Paz. Acompáñennos a ver este video.
ustedes, pero me parece un video impresionante. Empezando Sí, porque a nivel de física, yo no puedo hacer una casa de cartas, no te quiero ni contar si trato de no, ni hacer lo con que ella hizo. palitos, ni con palitos ni nada. Sí, a mí me generó Impactante, ¿no? De como, verdad que sí. me generó como una sensación de lo frágil que es el equilibrio, ¿no? Como que Ujú. frágil es que todo eso está colocado de una manera tan delicada y al final con el peso de la pluma, que creo que es como se llama el video el performance que hace esta artista. Bueno, y es súper interesante cómo, bueno, yo lo siento, es como eso, o sea, cómo a través de esta muestra de arte se evidencia lo delicado que es el proceso de generar armonía, ¿sabes? De Sí, generar ¿no? equilibrio, y que Y también es tan frágil, o sea, con el peso de una pluma se puede deshacer. es interdependiente, que forma parte también de un sistema, que si uno se debilita, al otro también y es un efecto dominó. Exacto, Es que exacto, exacto. justamente es el punto exacto, o sea, entre el equilibrio, la armonía, lo complicado que es, la delicadeza que hay que darle, y bueno, yo creo que ese es nuestro primera abrebocas entonces para esta conversación. Eh, no, con dos personas tan maravillosas como ustedes. Lo primero, bueno, es que nos toca presentarnos, ¿no? ¿Quiénes componemos este programa tan maravilloso, ¿no? En realidad mi nombre no es Mar, soy María Gabriela Montilla, aunque todos me conocen como Mar. Soy licenciada en Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana, soy de Caracas, Venezuela. Eh, Soy una persona súper preocupada desde hace muchos años con el tema de la paz y cómo funciona, ya que he estado bastante cerca de diferentes actividades políticas en el país y el cómo conseguir justamente esa armonía, ese equilibrio, ese espacio eh, para alcanzar los objetivos en el que la gran mayoría se encuentra beneficiado ha sido una gran preocupación y creo que eso es parte de lo que me trae aquí con mis dos queridas compañeras. Bueno, voy a continuar yo. Soy la tocaya. También María Gabriela Hinojosa. Me conocen como Maga. Y bueno, soy urbanista de profesión base, también especialista en planificación, desarrollo y control de proyectos y actualmente trabajo como coach de emprendimientos innovadores, culturales y ecológicos. Y bueno, siempre buscando que estos proyectos tengan un impacto positivo en el ámbito social y bueno, en todo el ámbito en el que impactamos, no es nada más social, también impactamos en lo económico, en lo ecológico, etc. En lo político, porque somos seres políticos, así lo considero. Y bueno, efectivamente, lo que me trae, digamos, a este programa de constructores de paz, este, con la organización World Beyond War y Rotary, pues es justamente ser parte de cada vez más consciente de un proceso de construcción de paz, no nada más en Venezuela, sino, bueno, en el mundo entero, que creo que es algo que necesitamos todos aprender, todos y todas. Y bueno, siento que mi forma activa de hacerlo es siendo parte de estos procesos, entendiendo que me voy a encontrar con pensamientos diferentes, con formas de hacer y de actuar, con herramientas distintas. Entonces, bueno, es un proceso muy interesante y nada, es este viaje en el que estamos. Creo que ahora me toca a mí, ¿no? Yo soy Aniela Carracedo, soy la más chiquita del grupo, tengo 19 años. Soy de Valencia, Venezuela, pero actualmente vivo en la bahía de San Luis, en el sur de Mississippi, en los Estados Unidos. Pues me gradué del colegio, e hice como un gap year como estudiante de intercambio a través del programa de jóvenes de Rotary y me vine de Valencia para acá, para los Estados Unidos, en el distrito 6840 de Rotary. Um,
y me quedé por la pandemia, me quedé encerrada en otro país y ahora pues vivo aquí, ¿no? Y estoy muy involucrada con Rotary, con el Grupo de Acción Rotaria por la Paz, con los programas de jóvenes de Rotary como Interact, o el RILA, el RAILA, y también, por supuesto, el programa de intercambio de jóvenes. Y también estoy involucrada en War Beyond War, que es esta organización, es un movimiento global no violento para acabar con la guerra, ¿no? Y pues fui parte de los fundadores del Youth Network, de la red de jóvenes de War Beyond War, y también participo con Rotary. Entonces fue como que muy cool verlos hacer este proyecto y este programa piloto de educación y acción para la paz, de las cuales todas formamos parte, ¿no? Y estamos acá para hacerle sentido a lo que estamos aprendiendo en este programa. No sé si les cuento un poquito del programa de educación y acción para la paz y después comenzamos con nuestra conversación. No sé qué les parece. Sí. Sí, de acuerdo. Este programa de educación y acción para la paz es una iniciativa conjunta entre War Beyond War y el Grupo de Acción Rotaria por la Paz. Es un programa de educación de 14 semanas y está destinado a preparar a los jóvenes y equipar a los jóvenes de diferentes países con las herramientas y las actitudes socioemocionales para ser capaces de promover la paz, ¿no? Y estamos aprendiendo acerca de lo básico de la paz y cómo implementar, diseñar y evaluar un proyecto de paz, ¿no? En las primeras 6 semanas estamos en el proceso de educación. Son 6 módulos diferentes. Hoy vamos a conversar del primer módulo, como lo básico en la construcción de paz, y después vamos aprendiendo sobre cómo estar en paz con nosotros mismos, cómo estar en paz con otras personas, cómo diseñar proyectos de paz, pero ya eso son otras conversaciones. Y luego en las 8 semanas restantes nos toca hacer nuestro propio proyecto de paz, y eso estoy muy emocionada por eso. Nosotros somos el equipo de Venezuela, importante decir, son 13 países de todo el mundo, son 10 jóvenes por cada equipo. Nosotros en Venezuela somos 10 jóvenes fantásticos de diferentes ciudades, la mayoría están en Caracas, pero tenemos representación también de otras ciudades y pues estamos aliados con los clubes de Rotaract y con los clubes de Rotary en los 2 distritos de Venezuela. Y ya, eso. Esto es una gran presentación del programa. Sí. Lo pudimos Bueno, haberlo hecho mejor. Lo que nos trae acá justamente es conversar, iniciar esta conversación de bueno, ¿qué es para nosotros la paz? Y cuáles son los aspectos que creemos que son comunes en la construcción de paz, que son fundamentales en ese proceso, y qué consideraciones son necesarias tener como en clave aquí para poder comprender y ser justamente creadores de paz. Yo creo que la experiencia que he tenido en estos módulos que hemos ido revisando y que hoy vamos a comentar un poco sobre todo en el primer módulo, bueno, mi experiencia ha sido de encontrarme con conceptos, con temas que de alguna u otra manera yo siento que ya he vivido, que ya he, digamos, o intuitivamente o lo he ido buscando como entender, comprender, bueno, cómo es eso de estar en paz. ¿Es posible crear la paz? ¿Es posible realmente estar en paz? Esa es una de las preguntas que yo me he hecho en este proceso porque creo que bueno, parece algo utópico. O sea, no es algo como tan sencillo, así como que, bueno, mañana llega fulano y toma, por ejemplo, la presidencia y ya al día siguiente hay paz. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo se construye la paz? ¿Y cómo es que este proceso realmente tiene sentido para quienes somos parte de todo esto? Como digo, no nada más desde el punto de vista de lo local venezolano, sino desde el punto de vista de lo global. Entonces, porque creo que eso, el hecho de que estemos más de 13 países en este programa, pues dice bastante de cuántas personas en el mundo estamos buscando esto y cuántas también estamos padeciendo, pues digamos las consecuencias de la guerra, en este caso, ¿no? De las diferentes formas conflicto, de guerra, de violencia. Del conflicto. Sí, de la violencia Saben que a mí me pareció muy interesante el módulo 1 porque
la educación que tengo es la educación del colegio, ¿no? Del bachillerato, y me acuerdo que en valores o en una de esas materias siempre nos hablaban de los básicos de la paz, ¿no? Y la paz, la definición que siempre se daba es como la ausencia de conflicto. Y ya. Y me parece súper cool el Es lo que la poder ver mayoría la de la paz. gente maneja. Exacto. Ajá. La ausencia de conflicto. Si no hay conflicto, hay paz. Y Exacto. ver la paz desde la perspectiva de que es un proceso, ¿no? Que no es una meta, sino un proceso. Es súper interesante, muy cool. Bueno, sabes que justamente al principio del módulo me pareció una cosa maravillosa que dicen así como que, bueno, la paz es una construcción y la igualaban en un pequeño ejemplo con que el amor, ¿sabes? Las La políticas, familia, hay cosas que, ajá, la política, la democracia, son todos construcciones de diferentes conceptos que van entrando y son pequeños pasos hasta que en efecto se construye. Eso que decía Maga al principio de que, bueno, o sea, si cambia el gobierno, si cambia el modelo político, si cambia el modelo económico, si yo que creo que voy a estar en paz si cambio de casa, de ciudad, de espacio, de amigos, y en realidad, mira, no es algo que obtienes de un día para otro. Creo que es el fin último de un proceso que va creciendo poco a poco, tanto con las cosas que aprendes como con esos conceptos. Nosotros llegamos a hablarlo en otra conversación de que esos conceptos que vamos destruyendo para volver a construir, esos conceptos que vamos rompiendo. O sea, en el colegio te dice, bueno, la paz es la ausencia de conflicto, y después dice, sí, es eso, ¿no? Necesariamente. O sea, hay distintos tipos de paz. Si no hay violencia, quiere decir que estoy en paz, pero en realidad estoy en una tensa calma, tal vez. O sea, no es lo mismo. Y creo que somos muchos en este mundo los que tenemos la preocupación de, bueno, de qué es eso, de cómo se consigue, de cómo lo hacemos, pero faltan todavía, o tenemos acceso a información, o falta mucha información para que el resto de esa gente que tiene esa preocupación acceda a eso. Entonces, Sí. eso es parte, ¿Sabes creo, qué? también de una de las buenas tantas razones que estamos aquí. Sí, y sabes que me hiciste como recordar de este tema de quién, la paz para quién, ¿no? Y quién es el que define dónde está la paz y según quién hay paz. Y me lleva como a este tema del poder. ¿Quién tiene el poder para decidir cómo se implementa la paz? ¿Quién propone la paz? Son temas, o sea, son conceptos que de repente me hacen reflexionar mucho, sobre todo porque yo siento que la paz no se impone, digamos, no se promueve desde un espacio externo, sino que más bien es una construcción, tanto individual como colectiva. Entonces, y que es muy compleja, o sea, están presentes tantos procesos, tantos individuos, tantos microsistemas, y que al final se abre a todo ese gran sistema de construcción de paz de, de múltiples relaciones que se van dando, pero que es inevitable, digamos, identificar que hay jerarquías en esos procesos, bueno, que es como algo muy delicado. Me recuerda un poco al video que veíamos al principio, que es como esa construcción tan frágil, donde cada pieza de diferente tamaño, de diferente posición, de diferente peso, seguramente, están como colocadas como de una manera muy, muy, muy delicada, y que finalmente, bueno, en ese momento delicado hay paz, pero de repente ya no la hay. Entonces, bueno, a mí el tema del poder me parece súper interesante, de quién tiene el poder para decir aquí hay paz, o según quién hay paz, cómo se construye esa paz, para quién, ¿no? Hay una de las citas que hacen en el módulo 1 que me parece que encaja perfecto con lo que acabas de decir, que es que la paz es un proceso orgánico que es muy difícil de construir y muy fácil de destruir. Como fue a la señora le tomó 1000 años poner todas las ramitas juntas y solamente un segundo de sacar la pluma y ya, listo. Tal cual.
tal cual. Mira, dijiste eso, Yo siento que se me si hubiese erizó la piel. estornudado también en ese mismo instante que lo estaba poniendo, capaz se le caía también. Ajá, ajá. Que mira, me equivoqué, se cayó. Claro, y eso, ¿cuánto tiempo a lo mejor le Sí, o habrá sea, costado a esta señora pensar, mira, esto tiene que ir aquí en este lugar de esta manera? O sea, lo que, bueno, lo que estaba diciendo, es muy complejo, es muy difícil de lograr, pero muy, muy frágil, al final, muy fácil de tumbar. Ujú. Sí. También pero ¿saben qué? Una cosa que sí me quedó mucho también de ese, o sea, del primer módulo cuando empezamos con los conceptos justamente de, bueno, de paz, violencia, conflicto, poder, el tema de cuando empezamos a pensar, en, bueno, en qué es la paz negativa y qué es la paz positiva, o sea, tratar de ver cómo, cuando imaginamos en el concepto de, bueno, cuando hay ausencia de conflicto, entonces hay paz, esa contraposición, esa contradicción, al final estamos viendo una paz negativa, ¿sabes? Es correctiva, exacto, viene del miedo, viene, creo, exacto, el sale miedo de al ahí, conflicto. bueno, de ese cerebro reptil, de eso bien natural que tenemos todos los humanos, de, bueno, ok, quiero sobrevivir, ¿sabes? Ujú. Esto es lo que necesito, entonces, porque quiero sobrevivir, no sé, voy a lanzar patadas y golpes hasta que esta gente deje de pelear y se calme para yo poder vivir tranquilo, cuando en realidad lo bueno de nuestra evolución ha sido que tenemos un poco de conciencia para pensar y preguntarnos las cosas. Y creo que de ahí justamente esa, de preguntarnos, de querer hacer, de pensar en cómo prevengo el conflicto y cómo aprendo a vivir de forma pacífica, es lo que construye, por el caso contrario, la paz positiva. Ujú. El, justamente ese ensayo y error, esa búsqueda de esa armonía, esa delicadeza de entender que eso, de que la paz es una cosa muy frágil y, y cómo espacios tan pequeños de conflicto, si no son bien tratados, pueden generar, o sea, pueden generar este golpe, esta fractura completa de lo que puede ser la paz. O sea, Sí. tú ves el video y ves a la mujer poniendo palito por palito y dices, wow, qué increíble. Capaz el diálogo, capaz la conversación, capaz termine siendo como si tú le echaras un punto de pega a cada uno de esos palitos antes de ponerlos y dices, ahora sí, no importa si saco la pluma, el resto está lo suficientemente sólido. Pero ¿qué hago para que eso esté lo suficientemente sólido? Sí. Me llama la atención mucho lo que hablamos de distinguir, ¿no? La paz negativa y la paz positiva. Y la paz negativa es eso que hablamos justamente, que es lo que todo el mundo entiende como la ausencia de conflicto. Y viene creo yo, viene del miedo a la violencia, del miedo a lo que entendemos como conflicto, que no necesariamente es una guerra, como muchos pensamos, porque he visto, por lo menos en el caso de Venezuela, que hay gente que dice Venezuela no está en conflicto. Venezuela no está en guerra, pero Venezuela está en conflicto, definitivamente. Um, y bueno, ya la paz positiva que me llama, también tengo el módulo abierto porque creo que es mucha información que hay que procesar. Ellos mencionan la presencia de justicia social y equidad como paz positiva. Ese como es el concepto que le dan a justicia, equidad. ¿Qué les parece eso? Sí, y a mí, No, no, está bueno, muy justamente a mí bien. me parece que justamente ese tema de la paz positiva, el tema de la equidad, a mí me lleva a cómo es lo contrario, ¿no? Lo contrario es la violencia, el Ujú. conflicto bueno, y cómo esa violencia está manifiesta en nuestras vidas, y cómo, digamos, hay como estas formas estructurales, culturales y directas de violencia, que a veces si no es la violencia directa, digamos, o sea, me pegaron o me dieron un tiro, canceló el camino, eso entonces no es violencia. Y resulta que sí, tenemos culturalmente y estructuralmente muchísimos mecanismos donde se va elaborando esa violencia. Y me recuerda mucho en estos días conversando, en una de estas conversaciones con Marieta, ella decía, o sea, ¿cómo es que lo vemos en transparencia? Que no estamos en conflicto, cuando sí estamos, o sea, tenemos esta situación
con respecto bueno, a un proceso migratorio, con respecto a temas tan básicos como el tema económico, donde estamos como en una lucha constante por la supervivencia económica, y entonces dice, bueno, ¿cómo es eso que no hay conflicto? Sí hay un conflicto, porque entonces no, digamos, lo básico no está establecido, no hay equidad en el proceso, en el proceso económico, de adquisición de bienes y servicios, etcétera, y mucho menos hay respeto por el otro o hay entendimiento por el otro. Entonces, termina siendo algo que ya hemos dado como por sentado, y es algo que data de muchísimos años, o sea, de décadas de nuestros procesos históricos, pero ya lo hemos puesto como sobreentendido. Entonces, ese tema de la paz positiva, que creo que es complejísima, me recuerda a eso, bueno, dónde poner el ojo para mirar el problema, porque de repente a veces no lo vemos porque estamos tan sumergidos culturalmente en eso, que no nos damos cuenta que no nos hemos visto, o sea, y por eso está como todo este tema, bueno, del racismo, del clasismo, que son formas de violencia tan arraigadas a nuestro proceso cultural, que no lo cuestionamos, no nos damos el espacio para cuestionar y para decir, para allá, a lo mejor yo estoy teniendo como un pensamiento muy radical aquí y no me he dado cuenta, y lo justifico en teoría, porque bueno, de eso sobra, ¿no? Personas que teorizan todas estas cosas, justifico en teoría y me desconecto de la conversación con el otro, del diálogo con el otro, desde lo más básico, o sea, que ni siquiera tiene que ser que voy a hablar con alguien de mayor autoridad, no, o sea, con mi vecino, con mi vecina, con mi compañera del trabajo, que no le hablo porque, bueno, porque vino con los zapatos azules, o sea, no sé, ¿sabes? A mí no me gusta el azul. Exacto. Sí, sí, o sea, es que creo que hay cosas muy normalizadas en la violencia, o sea, y en eso, en nuestra crianza, en cosas que entendemos, o sea, eso es igual que cuando uno está en el preescolar y un niñito viene y te empuja y tú vas con tu mamá y vas así llorando y con los pocos salidos y le dices, y que mamá, el niñito me empujó, y tu mamá te dice, eso es porque le gustas, y uno, ¿y qué? ¿Qué? Sí, total. O sea, No se explica. ¿en qué clase de cabeza lógica cabe el hecho de que, o sea, que porque me los que esté se pelean se pegando, aman? ¿Sabes? ¿Qué es eso? exacto, total. Y eso es súper latinoamericano, bueno, lo veo súper. Novelístico total. De la novela, O sea, de la, sí, sí pasa mucho, total, o sea, sí, sí total. pasa mucho, y eso, y lo vemos en cosas como esas. Creo que esos temitas que a veces no tocamos, o sea, nosotros estamos aquí hablando de cosas bien teóricas y cosas que son mucho más como cotidianas, que también construyen esos conceptos de paz que tenemos. Las Y también novelas, por que ejemplo. no, O nos hablan sea, de, perdón, dale, un Zoom es diferente. Las no, continúa, conversaciones. continúa. Nos hablan de las esferas de paz también en el módulo, que por lo menos está que sí, hay 5, que sí, lo social, lo personal, lo ecológico. No, la mayoría de nosotros no vemos conflictos, o sea, no nos detenemos a pensar lo que significa un conflicto ecológico, todo el daño que le venimos haciendo al planeta Tierra, y eso la mayoría no lo ve como conflicto, ¿no? O también, bueno, lo político y lo institucional, que eso Sí. nosotros sí los entendemos bastante bien. Pero estas Eso es como lo más obvio, pues. Eso es porque es como ajá. lo que se ve a gran escala y tiene como repercusiones bien marcadas. Pero por lo menos yo creo que, personalmente creo Pero que lo ecológico por lo menos termina siendo algo que se ve, ¿sabes? Mucho más adelante en el tiempo. estamos experimentando ahorita las consecuencias con el cambio climático. Y bueno, quería como resaltar las 5 esferas. Yo veo que generalmente me llama demasiado la atención todo este tema de la paz interior y pues de las esferas de paz y lo que conlleva la paz en el aspecto personal, porque siento que como sociedad estamos enfocados mucho en lo de afuera y casi nunca estamos enfocados en lo de adentro. Por allá creo que eso vamos a hablar un poquito más en la siguiente conversación del siguiente módulo, no, del módulo creo que es el 3, de formas de estar en paz con uno mismo. Pero antes, por lo menos antes del curso, yo no veía cómo el no estar bien yo o en paz, como sea, podía estar alrededor. Eso yo no lo veía.
y ahora lo identifico y me doy cuenta que forma parte también del proceso de la paz. Sabes que Sí. quería, cuando hablaste de este tema de la violencia que generamos con el ambiente, ¿no? Hay una conversación TED, ahorita no recuerdo exactamente cuál fue la que vi, pero allí como que había esta persona que estaba explicando cómo él fue para hacer un proyecto en África, en un país de África, y había como todo un conflicto, porque decía como bueno, aquí vamos a mapear, digamos, los actores, vamos a ver quiénes son las personas que quieren como que hacer un zoológico, algo así. Entonces, bueno, hay unos que están, vamos a verlo en función de las personas que trabajan en el zoológico, vamos a ver el problema en función de las personas que son visitantes del zoológico, vamos a ver el problema en función de tal. Entonces, hicieron como todo ese mapa de actores y en una de esas ellos se quedan, bueno, pero ¿cuál es el problema realmente? Entonces, y la pregunta como capciosa es, bueno, ¿se mapearon realmente todos los actores? Algo así. Y bueno, la respuesta es que no, porque faltaba la visión de los animales. Entonces es como, wow, qué interesante, porque nadie, digamos, en el auditorio se puso a pensar, ok, ¿cómo lo estaría viendo si me tuviese que poner en un papel de los animales? ¿Cómo yo vería este problema? Y yo creo que es algo tan esencial. Al principio conversábamos, antes de la grabación, conversábamos como este tema del lenguaje inclusivo y tal, y a veces puede ser como un poco fastidioso, pero es que es complicado pensarnos, o sea, se nos ha hecho muy complicado culturalmente pensarnos en todos estos roles, que no nada más somos el ser humano, porque lamentablemente nos hemos construido en una cultura antropocéntrica y nos hemos olvidado de que, mira, no somos nosotros sobre el resto de los seres, somos nosotros con el resto de los seres. Y entonces yo creo que desde allí, desde esta separación, es como, ¿sabes? Es como, bueno, vamos a mirarnos más bien un espacio y retomando el tema de la equidad, o sea, de la inclusión, de la equidad. Yo creo que, bueno, allí hay muchísima tela por seguir cortando, porque implica desaprender tantas formas que hemos lamentablemente aprendido cultural, educacionalmente, y nuevamente volver como a replantearnos y cuestionarnos tantas formas de hacer las cosas para luego volver a establecer nuevos puentes con una variedad, es como ponerse unos lentes, o sea, como que agarrar unos lentes que ya no ven nada y colocarse como unos lentes donde veo todos los colores. Entonces es wow, o sea, me parece que ese tema de cómo nos posicionamos con respecto a quienes somos realmente con el todo, es algo muy poderoso para este proceso de construcción de paz. Entender el sistema, ¿no? El darnos cuenta que formamos parte de un sistema, formamos parte de muchos sistemas. Y a veces no nos damos cuenta, la mayoría de las veces no nos damos cuenta, no lo interiorizamos. No, y además que eso, que o sea, siendo parte de un sistema, cada parte del sistema es importante, es igual de importante. O sea, cada cosita que compone una máquina es importante para que la máquina siga andando. Si a la máquina se le cae una tuerca, ya no sirve. Exacto. Y tú dices, pero es un tornillito, es una tuerquita, es una cosa así chiquitica, pero ya no sirve. Entonces, creo que eso es una de las cosas más bonitas que, o por lo menos que a mí me ha hecho reflexionar este curso, es eso, es como eso que uno a veces cree que se construye solo, que tiene una parte, también un componente bien personal, bien interno, te hace cuestionarte entonces cuál es tu papel con los demás. O sea, no, como decía Maga hace rato, o sea, tú no puedes imponer la paz. O sea, eso es como tratar de agarrar a un niño que está emocionado, jugando, inquieto, y decirle, no, pero siéntate ahí. Y te digas, ¿pero por qué? Porque sí, porque yo lo digo. O sea, eso no pasa. No funciona, no lo vas a lograr. O sea, no pinta la pared. ¿Y por qué no puedo pintar las paredes? Son blancas, son geniales. Y dices, no, o sea, ¿por qué no? Porque eso es malo, ¿sabes? En vez de explicarle, mira, no puedes pintar las paredes porque todos vivimos aquí, porque estás dañando algo que es de todos, tienes que pensar en los demás. Y tal vez cuando haces eso, el niño, pongo el ejemplo del niño porque es la cosa más nueva y que absorbe más información, que tiene menos prejuicios en este mundo, ¿sabes? Cuando después que le explicas eso, el niño dice, ok, está bien, tienes razón, no puedo pintar las paredes, porque
mi acción afecta al otro, y si mi acción afecta al otro, lo hago sentir mal, y como a mí no me gusta sentirme mal, pues no hago sentir mal al otro, ¿sabes? Y empiezas a generar una nueva conciencia y una nueva preocupación, que si pudiésemos hacer eso con todos los adultos, creo que esto sería totalmente distinto. Y tocaste algo fundamental, la empatía. El niño dice, no lo voy no lo voy a hacer sentir mal porque a mí no me gusta que me haga sentir mal. Entonces se puso, eh, fue empático, ¿no? Con el otro. Y de ahí nace de ahí no nace el interés del niño de no hacer la acción, de no reaccionar y pintar las paredes. O sea, la empatía fundamental. Y lo otro que también dijiste es de lo bueno y lo malo. ¿Quién dice qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo reconocemos qué es bueno y qué es malo? ¿No? Porque para mí puede estar súper cool pintar las paredes porque así soy creativa, pero para mi mamá no es cool que yo pinte las paredes porque después ella la va a tener que volver a pintar de blanco y conlleva, ¿sabes? Entonces es súper interesante que nosotros nos demos cuenta de que no hay blancos y negros y que no hay manera de definir qué es bueno y qué es malo. O sea, hay conceptos universales de lo malo, pero que vivimos en diferentes culturas y por lo menos en este programa tenemos 13 países diferentes y lo que es malo para nosotros puede no ser malo para los demás. Sí. Hay muchos grises, hay muchísimos grises. Yo creo que al final la concepción de lo que es bueno y lo que es malo viene en cómo lo que yo hago puede repercutir en el otro y en el espacio en el que convivo. O sea, en el mismo cuando haces conceptos sobre derechos y dices, bueno, mis derechos terminan donde inician los de los otros. O sea, Me gusta. mis acciones o la idea de mis acciones es que no afecten al resto. Cuando mi acción no haga daño al otro, siendo el otro otro humano, siendo el otro un animal, siendo el otro, no sé, una mata de mamón, o sea lo que sea, mientras mis acciones no repercutan negativamente en el otro, creo que ahí podemos empezar a partir en que algo, bueno, es bueno o puede ser bueno. Y esa empatía, esa idea es en buena parte lo que empieza a construir esto. O sea, por lo menos Sí. nosotras estamos aquí y cada vez que, exceptuando el delay de algunas de las llamadas, o sea, todos esperamos tranquilamente que la otra hable para intervenir y para discutir, porque bueno, porque al final es lo correcto, es lo más respetuoso, porque a mí no me gusta que me interrumpan, no me gusta que me interrumpan, no interrumpo a Ani, no interrumpo a Maga, porque es desagradable y me pongo en el puesto del otro antes de realizar mi acción. Entonces, es un buen concepto que nos queda como por anotar ahí, como ponerle un check con esto que estamos viendo hoy. Sí, y creo que bueno, para como complementar esa idea, creo que está súper fina. Este tema del diálogo que implica no solamente, o sea, implica el respeto, implica sobre todo un proceso de escucha activa. Y creo que es lo que también es como fundamental, porque a veces creo que escuchamos desde la defensión, ¿no? Desde el querer responder. Y no escuchamos desde el de abajo, o sea, que es lo que esta persona me quiere decir, seguramente, o sea, 100% segura que no es lo que la persona me quiere decir, no es lo que yo realmente estoy escuchando, porque yo lo estoy escuchando a través de todos mis conceptos de historia que vengo trayendo de mi vida. Entonces, eso, de repente culturalmente, lo que para mí es marrón, para alguien en el otro lado del mundo ese color implica otra cosa, simboliza otra cosa. Entonces, o sea, y así pasa con cosas tan, o sea, tan cotidianas que no nos damos cuenta, nuevamente lo hemos naturalizado, nos hemos perdido esa capacidad de escuchar al otro en, en su ser, o sea, en su esencia. Y me voy un poco otra vez al ejemplo del niño. ¿Qué pasaría si ese niño de repente responde y dice, bueno, papá, pero yo creo que las paredes son un lienzo necesario para que los niños, bueno, una cosa que a lo mejor pudiese pasar con los niños de hoy en día, no sé, pero, o sea, imagínate que algo de eso pueda pasar. Pero sí, te sorprenderían. ¿Qué tal si el niño lo hace? Entonces, ¿cuál es el rol entonces distinto, no? Como que, ¿qué haría el papá en ese momento?
Entonces, bueno, es súper interesante y súper complejo porque además se mezcla como ese tema, bueno, hay un proceso de autoridad, de enseñanza, de acompañamiento, pero ya no es de imposición, como que bueno, está mal, pero como que bueno, mira, hijo, está bien, chévere, pero mira, yo necesito que tú entiendas que en este momento tú no puedes rayar las paredes, más adelante quizás sí, pero podemos negociarlo. Algo así, pero, o sea, es como ese tema de la escucha que a veces nos sorprendemos, porque ¿qué tal si escucháramos realmente? O sea, ¿qué tal si calláramos como esas ganas de responder inmediatamente Ujú. y digamos, bueno, a lo mejor esta persona me trae algo que, que yo no me estoy dando cuenta y bajo esas defensas? Marieta nos lo decía también otra vez, pero ¿qué tal si bajamos las defensas? Y justamente con aquellos que piensan diferente a nosotros, que eso es como o sea, justamente porque ahí es donde lo que no estamos viendo está en el que piensa diferente a nosotros. Ujú. Entonces es como, wow. Sí, y el hacerlo conscientemente, porque creo que nosotros estamos en modo piloto se llama automático, todo el tiempo y no estamos conscientes de cómo estamos reaccionando. A mí yo súper vibro con ese tema de aprender a escuchar a los demás, porque participé en los modelos de Naciones Unidas por muchos años, como por 5 años, y, y lo que yo aprendí en los modelos de Naciones Unidas era que yo tenía que responder primero y que yo tenía que siempre hablar primero, y muchas veces dejé como empujar a callar a los demás para poder yo hablar. Y eso es lo que o sea, digo lo que nos enseñaban, lo que yo aprendí. No sé si eso era lo que enseñaba, pero eso fue lo que yo aprendí. Entonces, como que mi naturaleza yo siempre estaba como hablar No, primero sí, y sí, te lo decirlo enseñaban primero. porque yo también aprendí eso. Ajá, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, era como siempre hablar primero y no importaba lo demás. Y siempre era como hacerle una pregunta y no importaba lo que la otra persona respondiera, pero yo tenía que hacer mi pregunta. Y eso me parece un comportamiento ahorita que lo veo en retrospectiva súper tóxico, especialmente porque los modelos de Naciones Unidas son como el semillero de líderes, le llaman, ¿no? Y Sí. interesante. Wow. Bueno, Ahí me estabas diciendo a unas mí, cosas que a me mí justamente con quedan ese, así, wow. Sí, con total. ese caso de Ani, o sea, yo tuve un choque bien fuerte cuando entré a la universidad, porque yo también vengo de modelo de Naciones Unidas colegiales, Ajá. llegué a leer unos primeros años también universitarios, y cuando yo empiezo la universidad, que empiezo a ver filosofía, me acuerdo que mi papá siempre dijo que yo tenía algo como una inteligencia muy intuitiva, que él iba hablando, yo adivino las películas, o sea, yo mientras alguien va hablando, yo voy elucando qué es lo próximo que va a decir, y entonces, ¿sabes? Ya ahí estoy como dispuesta a preguntar, a responder, a que esto lo que vas a decir es lo siguiente. Y me acuerdo que mi profesor siempre, cada vez que yo levantaba la mano, me decía, todavía no hemos llegado ahí. Y yo, pero no he hecho mi pregunta. Y él, no, es que te estoy viendo la cara, todavía no hemos llegado ahí. Necesito que fluyas tranquila hasta que lleguemos a la respuesta a tu pregunta. Y entonces, en ese momento, fue que empecé también con el papá de una amiga que siempre decía que él había aprendido mucho más callado que cuando hacía ruido. O sea, justamente hablando del tema de cómo había aprendido cosas escuchando. Y fue que me tocó hacer un esfuerzo sobrehumano, porque además yo hablo hasta por los codos, de sentarme, aguantarme la cantidad de preguntas que podía tener y decir, ok, primero tengo que escuchar, y si al final de toda esta conversación, de toda esta clase, de toda esta ronda de conceptos, todavía me queda algo que decir, levanto la mano. Pero o sea, pero capaz ese apuro de ser el que responde, de ser el que pregunte, de ser el que esté ahí levantando la mano, no es lo que me deja aprender. Al parecer, si escucho al resto de la gente, capaz hay cosas más interesantes que lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces, sí, creo que el tema de escuchar es, bueno, fundamental me parece Wow. poco. Creo que es una de las primeras cosas que tenemos que aprender y que no sabemos. Y que es complicado, es retador de aprender porque por el ego, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con el ego y de ser yo el primero que pregunta, de ser yo el que figura y callarlo cuesta, pues somos humanos, somos humanos y callar y controlar el ego y decirle como que mira, cállate un ratico y escucha al pana que tienen que decir algo.
que tal vez tiene algo Sí. importante que decir, que te sirva. Sí, sí, total. No, y me recuerda eso, sí, creo que ese tema del escuchar y de silenciar, apagar esa voz interna que está tiqui, 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 es algo que nos cuesta mucho, además en esta sociedad que va todo tan rápido, que es como que, o sea, y nuevamente regresar a ese punto es como decir, mira, o sea, sí, tú eres importante, tienes cosas que decir, me parece fantástico, así diciéndome a mí misma, mira, o sea, tienes muchas cosas que decir, muy bien, importante que tu autoestima se reafirme y toda la cosa, pero el otro también es importante en esta ecuación. Entonces, ¿cómo le da espacio? ¿Cómo generan ese espacio juntos para poder construir justamente un diálogo, un proyecto, una negociación, una relación? O sea, además que obviamente la construcción de paz se da en relación, ¿no? O sea, en relacionamiento con el otro, con los otros, en colaboración con los otros, las otras. Entonces, o sea, es un paradigma que tenemos que saltar muchísimo y que ahorita, bueno, siento que el rol de los jóvenes es fundamental, porque fíjate si la experiencia que nos traes, Ani, y que bueno, que también nos traes, Mari, con respecto a este tema de los líderes de las Naciones Unidas, como si así es como ellos se están formando o se han formado, o las metodologías y procesos que llevan es así como que tú hablas primero, no dejes hablar, no sé qué, así, tú dices, bueno, o sea, que queda para el resto, Dios mío, o sea, estos son los líderes del mundo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Mari, no sé si recuerdas el concepto de caucus no moderado o caucus abierto. En los modelos. O sea, era literal, todos parados en una mesa y todo el mundo pegando. Gritando, exacto. Escuchaban primero, o sea, porque además era un tema de que éramos todos unos niños y queríamos sentirnos grandes y creíamos que esto también viene de los conceptos aprendidos, creíamos que el que hablaba más duro y el que hablaba más fuerte y el que hablaba más tiempo era el que tenía que escuchar porque era el que sabía, porque sí, pues. Y era el líder. Muy niño, cuando veías al más grande decías, no, es que él es grande y él sabe, él sabe. Wow, Uno no sabe que sabe, pero él es grande y sabe. Y me acaba de venir un flashback así horrible, que es que generalmente en las evaluaciones, ¿no? Cuando se evaluaba, el que hablaba más tiempo, el que hablaba más en los caucus moderados se consideraba como el líder, porque tenía el poder de callar a los demás. O sea, esto lo estoy reflexionando en este momento, pues, y me está así como... ¡Horrible! O sea, feo. Clave, o sea, clave como hemos aprendido que el que tiene, o sea, el líder es el que tiene el poder de callar a los demás. O sea, es una frase que es como que, wow. Y claro que, o sea, obviamente me llega también a mí porque además así es como ese es el liderazgo negativo, yo diría, porque, o sea, hoy en día, además las organizaciones, desde el punto de vista colaborativo, más bien, el líder es el que inspira para que los otros también puedan alzar su voz, puedan entrar en diálogo con los otros, puedan entrar en conversaciones equitativas, o sea, de tú a tú, siempre con unos niveles de autoridad que nos da el espacio de autoridad por los conocimientos, por el haberte ganado, digamos, un poco ese espacio, por respeto, pero no por imposición o porque hablo más fuerte que tú, ¿sabes? Es como... Es heavy. Y eso también como que nos lleva a hablar de uno de los conceptos clave para peace building, para la construcción de paz, que es el poder, ¿no? Todo este concepto de poder, que nos hablaron también en el módulo, que nos hablan de los 4 conceptos de la construcción de paz, que es, bueno, la paz, entender qué es la paz, qué es la violencia, qué es el conflicto y el poder. Y me parece increíble que nuestra conversación se haya ido de esta manera y que lleguemos aquí, ¿no? Del poder. O sea, wow, mind blowing. No sé si queremos discutir un poquito más del poder que nos habla el módulo, que nos dicen, a mí me llamó muchísimo la atención eso, como que poder sobre otra persona, o su poder sobre algo, y el poder hacer algo, el poder con otra persona y el poder dentro de uno. Esos son como los 4. Lo estoy viendo en el módulo, me estoy copiando, ups.
pero si no lo veo aquí no me No, acuerdo. no te estás copiando, está bien que yo también lo tengo abierto. Ok. Por si acaso es interesante. Me parece Sí. muy interesante eso. Sí, Yo siento que uno de ¿saben los qué? que el poder más importante aquí es, Dale, bueno, por lo Maga. menos ha sido mi experiencia, es como el poder hacer y el poder dentro de uno, o sea, el sentirse, digamos, empoderado, ¿no? De alguna manera creo que eso es fundamental para la construcción de paz desde la equidad, desde el reconocimiento de uno mismo y del otro, porque Ujú. es muy difícil, o sea, al menos a lo mejor a las nuevas generaciones se le va a hacer más fácil, no lo sé, pero es muy difícil como venir de procesos donde vivimos desempoderados y construir ese proceso de empoderarse para luego decir, mira, coño, estoy empoderado ahora y puedo, puedo actuar, puedo hacer, que es el otro de poder hacer, en las esferas comunitarias, locales, etcétera. O sea, Internacionales, ¿por qué no? sí, entonces Claro. para mí el poder de probar las es uno de los más importantes dentro de mi experiencia. Ujú. Me llama full la atención eso que dijiste de nosotros que venimos de estar desempoderados, ¿no? Creo que también lo hablaba Mar eh, de como dijiste una palabra como inhibición aprendida, ¿qué fue? Indefensión, ¿no? Indefensión Indefensión aprendida. aprendida. Que nosotros, o sea, nuestra generación o generaciones, nosotros hemos crecido creyendo que no que nada se puede, sino que es muy difícil lograr algo, ¿no? En cuestiones de cambio, en cuestiones de activismo, por el ambiente donde crecimos y de donde venimos, pues. Eh, es interesante eso, el que nos estén dando como ahorita las herramientas y el conocimiento y el network, la red para hacer algo. Es muy cool. No sé. Y a veces no te lo crees, o sea, y a veces no sabes cómo manejarlo. O sea, a veces, en efecto, tienes el poder. Yo no considero necesariamente que el poder sobre otros sea malo. Lo que pasa es que la gente asume el poder sobre otros como el poder violento, el del que se impone y el que va por encima, cuando a veces el poder sobre otros es una persona que por experiencias, por conceptos, sabe un poco más y ejerce esta especie de sabiduría o de paso adelante De con los otros autoridad, tal justamente para vez. guiarlos, ¿sabes? Como o sea, eso de que Maya lo dijo hace rato, como que el líder negativo, sí existe el líder negativo que ejerce el poder sobre otros de manera violenta, pero existe también el líder positivo que puede ejercer eh, el poder que tiene dentro de sí sobre otros para cosas buenas. O sea, por lo menos yo siento, hablando de casos de gente que conocemos todos, yo siento que Marieta es una mujer súper poderosa. O sea, tú me la pones mañana en una foto y le pongo un traje de Superwoman y calza perfecto. Pero es una mujer poderosa que ha ejercido durante este proyecto un poder sobre nosotros de acompañarnos y de guiarnos y de empoderarnos también y decir, ustedes pueden, yo los escucho, estoy aquí, esto es lo que está pasando, ¿sabes? Creo que eso también es una forma de ejercer poder sobre otro. Uh-huh. Y sí, o sea, lo que decía, va todo de la mano, el tema de la indefensión aprendida, pues crecemos creyendo que no somos lo suficientemente fuertes para hacer cambios. Y resulta que en algún momento llegamos a un espacio, por ejemplo, cuando eres de un club rotario. Yo fui el año pasado presidenta de mi club Rotaract. Llegas a un espacio donde tienes el poder, o sea, tienes el poder sobre otros porque te lo enviste un cargo y ese es tu momento de demostrar si el poder de dentro de ti, el poder hacer cosas, es lo suficientemente bueno y sano como para empoderar al otro y Uh-huh. utilizar ese espacio que tienes, que es político, jerárquico, a nivel de edad, sabiduría, lo que sea, para hacer algo más. O sea,
como pude haberme sentado en todas mis reuniones a decir, bueno, se me callan todos que voy a hablar yo porque soy la presidenta, ¿sabes? Yo creo que, además, es una cosa muy bonita las reuniones de los rotaractianos. El presidente habla de último. O sea, el presidente está en la obligación de escuchar al resto de la gente que quiere hablar para después decir, ok, esto es lo que todo el mundo dijo, esto es lo que tengo yo para decir, o sea, esto es la conclusión. Es una forma también de ejercer un poder de manera positiva. Sí. Bueno, menos eso creo yo. Y hablan del power with, ¿sabes? El tener el poder de llevar como una acción colectiva, como el poder de todos juntos puede planear y construir y actuar sobre algo. Eso también creo que es mi poder favorito. De los 4 que vemos acá, de los 4 poderes, el power with es mi favorito. Me encanta. Sabes que me recordaste también, Mari, otro ejemplo como de este poder power over, sobre poder sobre, que pasa, por ejemplo, en las orquestas. El poder que tiene el director de dirigir una orquesta o un coro, ¿sabes? Es como todo el mundo está haciendo su trabajo de haberse estudiado su instrumento, su partitura, o sea, tienes que ser muy consciente de lo que hizo. Además, tú lo entiendes perfecto, Mari, porque también eres músico, y va a estar pendiente del debate que va a dar el director. Y el director, o sea, también está ejerciendo con su conocimiento, con la autoridad que ejerce, digamos, sobre la orquesta, pero va a crear es una obra colectiva en pro de todos, y que va además a resultar en una obra de arte, ¿no? Pero es eso, o sea, ese liderazgo lo tiene ese director, y todos están viendo a ese director, todos están pendientes, saben, mira, a esto tenemos que escuchar, y ese es nuestro guía y tal. Entonces es como un poco, yo creo que nos toca como resignificar este tema del poder, de las formas de poder, para poderlas justamente darles referentes que sean, valga la redundancia, más poderosos para todos nosotros y para cuáles son nuestras metas que queremos en común al final, ¿no? Porque vamos a necesitamos líderes que asuman procesos, pero ¿cómo lo vamos a, o sea, cómo es ese líder? O sea, cuestionarnos cómo es ese líder, cómo además es el que sigue también, ¿no? ¿Cómo es esa persona que sigue? ¿Cómo soy yo mientras lidero? ¿Cómo soy yo mientras sigo? Como todas esas preguntas son creo que fundamentales que nos las vayamos haciendo. Creo que ya pues se las han hecho muchísimas personas, pero creo que es algo que sobre todo los jóvenes debemos estar en estos procesos de reflexión, y quienes estamos queriendo ser constructores de paz, pues muchísimo más, porque creo que ahí va aportando ese sistema. Sí. El entender el poder es denso, es complicado, y el entender lo que eso significa, pero es fundamental para la construcción de paz, así como entender el conflicto, ¿no? Y entender la violencia, que es también complicado. Sí, no en vano, No sé, y ahí me chicas, ¿quieren corregirá. empezar a hacer como conclusiones? Sí, ya vayamos 1 minuto 17 hablando. 1 minuto no, 1 hora 17 1 hora. minutos. Sí, yo creo que hablamos todos. Bueno, por eso, o sea, no sé si quieren que vayamos haciendo unas conclusiones para cerrar. No sé si, bueno, de violencia y conflicto, que son pues los otros conceptos, 2 claves de peace building, hablamos de paz, hablamos de poder. No sé pero si... yo creo que, o sea, al final como que, digamos, no lo dijimos como de forma exacta, pero sí tocamos los temas. Creo que eso estaría... Abordamos todo, sí. Sí, creo que sí lo abordamos, o sea, por lo menos en una forma macro, pues no fuimos así al pie de la letra, pero sí, creo que sí. Yo siento que estuvo todo bastante, o sea, la idea también como de este espacio es tener la curiosidad para que luego la gente profundice, si es que hay que profundizar o leer más en los temas, pues, porque al final es un material de estudio y que puede servir para más. Pero, bueno, creo que está Claro. A ver, ¿qué les llamó más la atención de la conversación? Algo que no, o sea, que algo que capaz puede que no lo hayan visto antes o les super llamó la atención. Mira, yo creo que para mí
la conclusión más grande de toda esta conversación acerca de, bueno, cómo empezamos a construir paz, yo creo que es un tema muy de volvamos a ser niños. ¿Sabes? No es una cuestión de, bueno, de volvamos a jugar y no, sino volvamos o sea, vamos a desaprender prejuicios, vamos a desaprender malos conceptos, vamos a desaprender cosas y vamos a volver a absorber como con una mente limpia eh, esas pequeñas cosas que no creemos, o sea, que no creemos que son normales. O sea, cosas que tenemos mucha violencia normalizada en la cotidianidad, cuando en realidad, si nosotros logramos desaprender esas cosas, vamos a poder construir un concepto totalmente distinto, de que ahora vamos a poder entender que eso que está ocurriendo no es lo correcto por más que nos lo hayan enseñado desde siempre. Creo que una buena conclusión de esta conversación es que nos toca como constructores de paz, como personas que estamos aprendiendo a construir paz, es desaprender una cantidad de cosas sobre la violencia, sobre la paz, sobre el conflicto. O sea, para mí, durante mucho tiempo creí que las revoluciones solamente nacían de la violencia. Todas las revoluciones tenían que ser violentas. Si no había un golpe, una guerra, un conflicto fuerte, si no había algo que moviera todo a su alrededor, no había cambio. Cuando en realidad ese movimiento, esa disrupción, puede ser una cosa tan bonita como un movimiento artístico, que puede hacer que la gente empiece a pensar y a considerar y a creer otras cosas. Sí, o sea, temas de eso, pueden ser tan disruptivos de una forma tan bonita, que no es necesario el conflicto, pero son cosas que a mí me ha tocado como ser humano desaprender y volver a aprender desde otra perspectiva. Creo que esa es la conclusión inicial que Mar Montilla, tiene para todo lo que hicimos hoy. Y yo siento que, adicionando a eso que dice Mari, bueno, me quedo con la idea de que esto es un proceso que no hay, digamos, no hay recetas. En el módulo hablan de que la paz es un riesgo que vale la pena tomar, porque además no es fácil tampoco, o sea, exponerse, implica ser quizá vulnerables y decir, mira, no sé, o sea, habitar el no sé, decir, no sé cómo hacerlo, entonces quizá haya otra forma de hacerlo, y eso dejar en desnudo, forma justamente, bueno, ese proceso de desaprender, o sea, decir, mira, lo aprendí mal y ahora tengo que ver cómo lo hago, porque realmente el resultado parece que no está siendo el resultado que me haga bien a mí, que le haga bien al colectivo, pues al resto de las personas en conjunto. Entonces, creo que bueno, eso, no hay recetas, es como una de las cosas que me quedan, a lo que vamos construyendo. Creo que el conflicto realmente no es algo totalmente negativo, creo que es algo que se presenta, que va a suceder, que es parte del proceso de construcción de paz, pero que realmente pone sobre la mesa, bueno, que hay cosas que no estamos viendo del otro, y quizá de nosotros mismos, entonces se presentan esos conflictos. Y bueno, eso es un proceso y que implica volvernos, me gustó mucho lo que dijiste, Mar, sobre volvernos como niños, nuevamente, como limpiarnos, ok, vamos a quedarnos en serio, pues, como vamos a quedarnos, vamos a poner un momentico la cabeza por otro lado y comenzar a sentir. Y bueno, me regresa como el concepto de sentir pensar, que lo llegué a mencionar en una de las conversaciones, que además es un concepto que también es muy bonito y creado por latinoamericanos, que tiene que ver con justamente, o sea, no vernos solamente desde lo racional, desde el entendimiento, sino también desde la comprensión del corazón. Entonces eso creo que nos permite justamente volvernos niños, o sea, convertirnos en seres conectados con todo. Creo que eso me gusta, esa analogía. Me encanta. Yo como digo algo después de ustedes dos, no sé. Me encanta eso del desaprender y conectarse con uno y conectarse con los demás. Y que también me lleva el darme cuenta de las situaciones, identificar cuáles son las situaciones de violencia que yo vivo, ¿no? Que yo veo que a veces, que tal vez no pienso que son violentas, pero sí son. Fue mind blowing la conversación de darnos cuenta de los modelos de Naciones Unidas, de cómo eso
es violencia, ¿no? De una u otra forma, el reaccionar de esa manera y estar configurados de esa manera. Entonces creo que me lleva a reflexionar y dar un pasito para atrás y ver cuáles son donde la violencia está en mi vida que capaz yo no me doy cuenta, ¿no? Y tener esas conversaciones de que, mira, ¿sabes? Nos gritamos en la mañana porque tú tomas el café primero, eso es normal. O sea, no tomar nada por lo normal, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero ojalá. Sí, sí. No, perfecto, vas perfecto. Eso, es súper interesante esta conversación y me encanta. Ojalá en las siguientes conversaciones, sé que Cita se nos va a unir, creo, tal vez, Qué bien. y podamos tener más conversaciones Genial. de los módulos y pues de otras cosas que queramos hablar. Me encantó. Buenísimo.